3 pecados silenciosos, cometidos sin saberlo por millones de cristianos cada día, están alejando silenciosa y constantemente a las almas de las puertas del cielo. Quizás se pregunte cómo nos atrevemos a hacer una afirmación tan audaz. La respuesta es esta: se nos ha confiado un testimonio profundo y escalofriante, directamente de una monja dentro de la Iglesia que experimentó un encuentro sobrenatural cercano a la muerte que alteró su vida para siempre. En ese momento sagrado y divino, Jesús mismo se le apareció y le reveló algo que la mayoría de los cristianos de hoy pasan por alto, algo de lo que muchos desconocen por completo. Durante esta poderosa visión, fue testigo de innumerables almas cristianas atrapadas en los tormentos del infierno. Todo por 3 pecados aparentemente invisibles, pero extraordinariamente peligrosos. Estos son pecados que muchos ignoran o no reconocen, pero que conllevan un peso mucho más pesado de lo que la mayoría cree. Lo que es aún más sorprendente es que este testimonio no haya sido refutado por la Iglesia, a pesar de su postura cautelosa ante tales revelaciones. Esto significa que lo que le fue revelado a esta monja es algo que la Iglesia reconoce como una experiencia legítima. Y ahora, Historias Bíblicas Eternas es el único canal de YouTube que tiene el privilegio de compartir este extraordinario mensaje con el mundo. Humildemente le pedimos que aborde este testimonio con la reverencia que merece. Mira este vídeo hasta el final. No te alejes a mitad de camino, porque uno de estos pecados silenciosos puede estar obrando dentro de ti sin que te des cuenta. Antes de comenzar, te pedimos que te tomes un momento para compartir tu nombre y la ciudad desde donde estás viendo en los comentarios a continuación. Queremos elevarte en oración, invocar tu nombre ante Dios y permanecer juntos en la fe como una comunidad global. Su presencia aquí no es una coincidencia. Es una cita divina. Si este testimonio despierta algo profundo en tu alma, te invitamos a unirte a la sagrada misión que Dios está desarrollando a través de Historias Bíblicas Eternas. Al hacer clic en el botón Super Gracias, el icono del corazón debajo de este vídeo, puedes ofrecer una donación financiera, por pequeña que sea, para ayudarnos a llevar esta luz de la verdad a miles de personas más. Tu generosidad nos permitirá llegar a corazones de pueblos, ciudades y naciones, despertando almas al amor y la misericordia de Cristo. Estamos profundamente agradecidos por usted y creemos que Dios honrará su fidelidad con abundante gracia. Si aún no te has suscrito, hazlo hoy y juntos difundamos el amor, la luz y la verdad de Jesús a todos los rincones de la tierra. Ahora, con el corazón abierto, escuche atentamente el testimonio de la hermana Angelia. El testimonio de la hermana Angelia. Mi nombre es hermana Angelia y soy madre superiora de un pequeño convento ubicado en la zona rural de Ohio. Nuestra comunidad no es una orden de clausura, vivimos estrechamente entre la población local, ofreciendo ayuda a los necesitados, cuidando la tierra y orando juntos todos los días. Nuestra vida es sencilla, marcada por la oración, el trabajo manual y algunas reglas que seguimos, no por obligación, sino por un amor sincero y un deseo de servir a Dios en todas las cosas. Cada día comienza con la oración de la mañana al amanecer. Luego, cada hermana asume una tarea. Algunos trabajan en la cocina, otros cuidan el jardín y otros sirven en la pequeña escuela para niños del pueblo. En cuanto a mí, aunque tengo un papel de liderazgo, nunca dejo de arremangarme para lavar platos o coser ropa para los pobres. A pesar del ritmo constante de nuestra vida diaria, todavía manteníamos una pequeña tradición que rompía suavemente las reglas: cuando una hermana cumplía años, horneábamos un pastel. Fue nuestra única indulgencia, una dulce e inocente excepción en una vida de sacrificio. Nada extravagante, solo una pequeña celebración para recordarnos lo precioso que es realmente el regalo de la vida. Fue en uno de esos días que la hermana Mónica, una joven novicia de un pequeño pueblo cerca de Kasuro, Uganda, celebró su cumpleaños. Aunque solo había estado en nuestra comunidad durante unos meses, la hermana Mónica había traído consigo una presencia refrescante. Su radiante sonrisa brillaba como el sol y su fe sencilla pero poderosa tocaba cada corazón. Para honrar su día especial, le permití preparar un postre tradicional de su tierra natal, un plato rico y dulce que su familia solía preparar para ocasiones festivas. La hermana Mónica estaba en la cocina con los ojos brillantes, mezclando cuidadosamente los ingredientes como si ofreciera cada cucharada como una oración de acción de gracias al Señor. Mientras nos reuníamos alrededor de la humilde mesa de madera de la sala común, el aire se llenaba de risas y de una rara calidez sagrada. Los pasteles se colocaron en el centro, liberando un fragante aroma a hierbas y miel que evocaba tierras lejanas. Nos tomamos de la mano,
inclinamos la cabeza y dimos gracias a Dios por el regalo de la vida de la hermana Mónica y por la hermandad que tan amablemente había brindado a nuestra comunidad. Como Madre Superiora, fui la primera en cortar un trozo del pastel. El sabor se derritió en mi lengua, dulce y desconocido, un suave recordatorio de que Dios a menudo se esconde en las cosas más simples. Le sonreí a la hermana Mónica, elogiando su plato, y ella respondió con una humilde reverencia, con las mejillas sonrojadas de alegría. Pero la alegría no duró. Solo unos minutos después, una extraña sensación se agitó dentro de mí. Al principio, fue solo una leve picazón en el fondo de mi garganta, como una pluma invisible rozándola. Tomé un sorbo de agua, pensando que se le pasaría. Pero entonces mi pecho se apretó, como si una mano invisible se cerrara alrededor de él. Respirar se volvió difícil. Cada inhalación produjo solo una bocanada de aire superficial. Mi corazón latía violentamente, como una bestia salvaje que intenta liberarse de su jaula. Miré a mi alrededor, a las hermanas, que seguían riendo y charlando, sin darse cuenta de que algo andaba mal. Intenté mantener una expresión tranquila, sin querer interrumpir la alegría del momento. Es solo un mareo, me dije, forzando una respiración más profunda, pero mis piernas comenzaron a temblar y una oscuridad descendió lentamente sobre mi visión. La oscuridad invadió, rápida y absoluta. Ya no podía sentir la silla de madera debajo de mí, ni oír la risa de las hermanas ni el canto de los pájaros fuera del jardín. No sentí dolor ni sonido, solo un vasto vacío, como si hubiera caído en un océano sin fin. Mi cuerpo desapareció y floté, ligero como una hoja atrapada por el viento. En ese momento, no sabía si todavía estaba vivo o ya había fallecido, pero una paz extraña y abrumadora me envolvió, como si una mano invisible me guiara suavemente. Entonces, de la oscuridad, apareció una luz. No era la luz del sol ni de una vela, sino una luz viva, radiante, blanca y palpitante como el latido del corazón de algo sagrado. No me quemó los ojos. En cambio, era suave, tentador, como un susurro de la eternidad. Me sentí atraído hacia esa luz, no por mis pies, sino por una fuerza invisible, como si mi alma estuviera respondiendo a una llamada profunda y sagrada. Cuanto más me acercaba, más intensa se volvía la luz, hasta que dentro de ella emergió lentamente una forma, majestuosa, imponente, pero no aterradora. La presencia me resultó familiar, como la de un amigo perdido hace mucho tiempo, pero irradiaba tal autoridad que solo se me ocurrió arrodillarme en reverencia. Cualquier temor que tenía se desvaneció, reemplazado por una profunda sensación de asombro, como si estuviera ante la puerta misma de la verdad eterna. Esa luz no era simplemente iluminación, estaba vivo, palpitando como el latido del corazón de la eternidad misma, envolviéndome en una calidez y una paz que sobrepasaban toda comprensión humana. Entonces, desde el centro de esa luz, surgió una forma. Era el Señor, pero no como ninguna imagen que jamás hubiera imaginado. Era la encarnación de una belleza sobrenatural más allá de toda descripción, que sobrepasaba los límites del lenguaje humano. Su rostro irradiaba una luz suave, como si 1000 soles se hubieran reunido en un solo resplandor, no cegador, pero sí incitante, obligándome a arrodillarme con reverente asombro. Sus ojos eran profundos pozos de misericordia, vastos y puros, como si albergaran el dolor y la alegría de toda la humanidad. En esos ojos vi tanto la severidad de la justicia como el tierno abrazo del amor incondicional. Como un padre que mira a un hijo perdido, con esperanza y dolor al mismo tiempo. Su cabello, largo y luminoso, fluía como ríos de plata, reflejando la luz divina. Cada hilo parecía contener una historia de la eternidad. Su túnica, de un blanco puro, no estaba hecha de tela ordinaria, parecía tejida con luz, moviéndose como el cielo, emanando rayos brillantes, como perlas. Cada pliegue de esa túnica parecía contar sus maravillas, su creación, su redención y su amor infinito. Pero lo que se apoderó de mi corazón fueron sus manos. Eran manos enormes, fuertes, pero gentiles, que podían tener el mundo entero en sus manos. En cada una de sus manos vi cicatrices, marcas profundas y vívidas de los clavos de la cruz. No se habían desvanecido con el tiempo ni habían disminuido con el paso de los años. En cambio, ardían intensamente, brillando de color rojo como llamas de amor eterno. Estas cicatrices no eran meros restos de sufrimiento pasado, eran testimonios vivos, signos sagrados de su sacrificio. Cada cicatriz llevaba el peso de su amor, un recordatorio de que soportó un dolor inimaginable no por sí mismo, sino por la redención de toda la humanidad.
Cuando levantó sus manos, la luz de las cicatrices se mezcló con el resplandor circundante, proyectando un brillo cálido y divino que resonó en mi alma como un himno silencioso. Su resonancia resonó en las cámaras más profundas de mi ser. Ángela, dijo mi nombre, y cuando habló, su voz no llegó simplemente a mis oídos, sino que penetró cada fibra de mi ser. Resonó en la médula de mis huesos y en lo más profundo de mi alma, como si cada palabra estuviera grabada en el tejido mismo de mi existencia. Su voz era a la vez profunda y cálida, tranquila pero imbuida de una autoridad que solo podía provenir de los cielos más altos. Fue como un trueno suave, capaz de derretir todo miedo y al mismo tiempo despertar una reverencia tan profunda que me dejó sin aliento. Cada palabra que pronunció fue un río de luz que fluyó hacia mi corazón, reconfortante pero convincente. Es hora de que vean lo que siempre se han negado a creer, dijo. Y con esas palabras, sentí que un gran peso descendía sobre mí, una carga espiritual, como si la verdad que había evitado durante mucho tiempo ahora se derrumbara sobre mí y no pudiera escapar. Temblé, no por miedo, sino porque su presencia era tan vasta, tan santa, que tomé aguda conciencia de mi propia pequeñez e imperfección. Nunca creíste en el infierno, continuó, con la voz llena de tristeza, como si lamentara mi ceguera. Pensaste que era solo una metáfora, una advertencia para los pecadores. Ahora, te mostraré lo que elegiste no ver. Mientras hablaba, sus manos llenas de cicatrices se levantaron suavemente y la luz de ellas se intensificó, brillando más, como si estuvieran abriendo una puerta a una realidad que estaba más allá de mi comprensión. En un instante, todo a mi alrededor cambió. La luz divina que me había abrazado pareció retroceder, como si se hubiera descorrido un velo para revelar algo mucho más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. Ante mí había un abismo, un vasto e interminable abismo de fuego. Las llamas se alzaban como montañas, elevándose desde el suelo agrietado y chamuscado, que parecía tan antiguo y muerto como la piel de alguna bestia monstruosa. El aire estaba denso por el humo y las cenizas. Cada respiro que tomaba era como tragar carbones encendidos, quemando mi alma. Los gritos angustiados de los condenados resonaron en el abismo, atravesándome como espadas, desgarrando mi corazón de horror y tristeza. Y, sin embargo, en el centro de mi mente, permanecía la imagen del Señor, su rostro radiante, sus ojos misericordiosos y las cicatrices rojas brillantes, como un faro, una lámpara que me guiaba a través de esta oscuridad inimaginable. El abismo infernal se extendía ante mí, una visión horrible que sacudió mi alma hasta lo más profundo. El cielo de arriba, negro como la brea, fue destrozado por un cegador relámpago rojo. Las grietas de la ira divina dividieron los cielos de par en par. El suelo debajo de mí se agrietó y partió como si la tierra misma estuviera en agonía. Montañas de fuego surgieron de la tierra fría y árida, arrojando espesas columnas de humo y cenizas al aire. El calor era asfixiante. Cada respiración era como inhalar brasas, quemando no solo mi cuerpo sino también mi alma. Pero más aterrador que las llamas, más escalofriante que el calor sibilante, fue lo que vi dentro de ese mar de fuego. Hombres y mujeres, personas, envueltas en llamas, retorciéndose en una agonía incesante. Sus gritos no se parecían a nada que hubiera escuchado jamás, agudos y desgarradores, desgarrando mi médula, cada uno cargando el peso de la desesperación eterna. Algunos de ellos se acercaron. Sus dedos carbonizados arañaron en vano como si buscaran un escape que nunca llegaría. Otros se retorcieron y contorsionaron, sus cuerpos deformados no solo por las llamas sino por un tormento más profundo y espiritual, como si sus almas estuvieran siendo destrozadas. A sus ojos, no había esperanza, solo arrepentimiento, terror y la desesperada comprensión de que su destino había sido sellado demasiado tarde. Lo que hizo que mi corazón se detuviera fue el momento en que los reconocí. No eran extraños. No eran pecadores infames ni blasfemos. Eran cristianos, personas que alguna vez se habían arrodillado a mi lado en la iglesia, que habían compartido oraciones conmigo durante los retiros, que habían permanecido conmigo detrás de los púlpitos en eventos y conferencias diocesanas. Vi rostros familiares, catequistas, monjas, sacerdotes, personas que alguna vez fueron veneradas por su fe y su servicio a la iglesia. Ahora estaban envueltos en llamas, con las manos todavía apretadas como si intentaran orar, pero no llegó ninguna respuesta desde arriba. Una monja, alguna vez conocida por dirigir sesiones de oración con una voz dulce, ahora gritaba en el fuego, con el rostro contraído por la agonía.
Un sacerdote que alguna vez atrajo a miles de personas con sus apasionados sermones estaba allí con los ojos vacíos, como si cada palabra que había pronunciado se hubiera convertido en cenizas. ¿Por qué? Susurré, mi voz temblaba mientras las lágrimas corrían por mi rostro. No podía apartar los ojos de la horrible escena. ¿Por qué? Porque, como tú, vivían en orgullo, respondió el Señor, su voz no áspera sino aguda, como una espada cortando todas las ilusiones que alguna vez había tenido. Ellos oraron, sí, pero nunca abrieron verdaderamente sus corazones. Juzgaban a los demás, creyéndose espiritualmente superiores. Pensaban que su vida religiosa era un boleto automático al cielo. Pero ignoraron el pecado escondido en sus corazones, el orgullo, que silenciosamente los trajo hasta aquí. Sus palabras golpearon mi alma como un terremoto, derrumbando todas las creencias falsas a las que me había aferrado. Las oraciones que había recitado, las noches pasadas en la capilla, las confesiones, las buenas obras, todo ahora me parecía vacío. Era como si fueran meros caparazones que escondieran un corazón que nunca había conocido realmente la humildad. Como si escuchara el caos de mis pensamientos, el Señor levantó su mano llena de cicatrices y un rayo de luz emanó de esa herida, iluminando mi mente. De repente, todo quedó claro. Vi más que nunca antes. Era como si a mi alma se le hubiera concedido la capacidad de percibir la verdadera naturaleza de cada alma en las llamas. Vi a una monja, alguien a quien había conocido bien y que había servido fielmente en misiones en tierras empobrecidas. Había seguido todas las reglas del convento, pero en su corazón juzgaba a aquellos que no compartían su celo. Creía que su austeridad la hacía más justa y condenaba a los demás por no vivir de la misma manera. Recordé cómo una vez había criticado a una madre soltera por no asistir a la iglesia con frecuencia, sin saber que la mujer trabajaba incansablemente todo el día solo para alimentar a su hijo. Ahora, ella estaba de pie en las llamas, con las manos levantadas al cielo, gritando de arrepentimiento, pero no recibió respuesta. Su dolor no era solo por el fuego que quemaba su cuerpo sino por darse cuenta de que su orgullo había nublado su amor por Dios y por los demás. Vi a un sacerdote que alguna vez había sido admirado por sus sermones sobre el amor de Dios. Una vez su voz había hecho callar a toda una congregación y yo había sentido una profunda admiración por él. Sin embargo, en su interior nunca se había arrepentido verdaderamente. Se deleitaba con los elogios de su congregación, creyéndose en silencio superior a los demás. Recordé una ocasión en la que se negó a ayudar a un mendigo porque lo consideraba indigno, mientras predicaba sobre la misericordia. Ahora, su alma gritaba en las llamas, su rostro contraído por la angustia. Sus ojos se llenaron de arrepentimiento al darse cuenta de que sus sermones no habían sido suficientes para ocultar su orgullo. Las palabras que una vez había pronunciado ahora resonaban en su mente como un recordatorio de su fracaso. Vi muchas más almas, un catequista que una vez había enseñado a niños acerca de la Biblia, pero que en secreto menospreciaba a aquellos que no podían recitar las escrituras tan bien como él. Una mujer que organizaba eventos de caridad, pero solo para ser elogiada como cristiana modelo. Cada alma llevaba una historia de orgullo, no del tipo jactancioso y obvio, sino del orgullo sutil que se había escondido en lo profundo de sus corazones, convenciéndolos de que la fe exterior era suficiente. Oraron, sirvieron, asistieron a misa, pero nunca examinaron sus propios corazones. Nunca admitieron que necesitaban el perdón de Dios más que nadie. El orgullo es la puerta a la destrucción, dijo el Señor, con voz triste pero llena de autoridad. Cierra el alma a mi gracia, les hace creer que pueden salvarse a sí mismos. Pero nadie, por muy devoto que sea, puede entrar al cielo con el corazón lleno de orgullo. Sus palabras me traspasaron como una espada. Caí de rodillas y las lágrimas corrían por mi rostro. Entonces me di cuenta de que yo también había vivido con orgullo. Las veces que me enorgullecí silenciosamente de mi vida como monja, las veces que juzgué a quienes no oraban tanto como yo. Señor, he estado ciego, susurré, con la voz entrecortada. ¿Cómo puedo escapar de este pecado? Me miró con ojos que ardían como dos llamas de misericordia. Sé humilde, Ángela, dijo con voz suave pero firme. Reconoce cada día que no eres nada sin mí. Ama sin juzgar. Sirve sin buscar reconocimiento. Ora con un corazón sincero. Solo cuando dejes ir el orgullo podrás acercarte a mí. Sus palabras fueron a la vez una luz que guiaba mi camino y una severa advertencia.
instándome a examinar mi corazón para nunca caer en la trampa en la que habían atrapado a tantos otros. Mientras las llamas del infierno aún ardían vívidamente en mi mente, la imagen de las almas cristianas condenadas por su orgullo se apoderó de mi corazón con un dolor tan profundo, que sentí como si mi alma misma estuviera siendo destrozada. Me quedé temblando, como si un velo que había ocultado la verdad sobre mí durante tanto tiempo hubiera sido arrancado de repente, dejándome expuesta. Las oraciones que había ofrecido, las horas pasadas en servicio, las innumerables misas a las que había asistido, todo parecía tan frágil, como una simple cubierta superficial, una ilusión si no iba acompañada de un corazón verdaderamente sincero. Dirigí mi mirada al Señor, cuyos ojos estaban llenos de severidad y compasión, la mirada de un padre a un niño perdido en la oscuridad. Ángel, habló, su voz profunda y cálida pero aguda, como una campana que resuena a través de la eternidad, atravesando la oscuridad y penetrando cada rincón oculto de mi alma. La oración no es suficiente. El servicio no es suficiente. Asistir a misa no es suficiente. Sus palabras resonaron en todo mi ser, sacudiendo los cimientos de mi fe. Si el corazón no se vacía de sí mismo, continuó, llevando su voz el peso de la verdad eterna. Si no hay verdadera humildad, si no estoy colocado en el centro de todo, entonces incluso la fe más brillante no es más que oscuridad disfrazada. El peso de sus palabras fue como un fuego purificador, que quemó cada ilusión a la que me había aferrado en busca de consuelo y orgullo. Me sentí completamente expuesta, mi alma desnuda ante su mirada, como si cada acto religioso que había realizado alguna vez estuviera siendo pesado en la balanza de la verdad. Cada oración, cada buena acción, cada misa, tenían significado solo si mi corazón era sincero. Si realmente hubiera vivido para Dios, y no para el reconocimiento o el orgullo oculto. Mis rodillas se doblaron y caí al suelo, con lágrimas corriendo por mi rostro. Mi voz se quebró cuando susurré, Señor, ¿cómo puede ser esto? Estas almas, eran cristianos. Oraron. Sirvieron. Creyeron en ti. ¿Cómo pudieron terminar aquí, en el infierno? El dolor en mi corazón no era solo por ellos, sino porque me di cuenta de que yo había vivido de la misma manera. Alguna vez creí que la vida de monja, llena de largas horas de oración y actos de caridad, era mi boleto garantizado al cielo. Pero ahora, de pie ante el Señor, vi claramente cuán frágil había sido realmente mi fe. Estaba empañado por el ego, por un orgullo silencioso, por la creencia de que de alguna manera yo era mejor que los demás. Están aquí, respondió el Señor, con la voz cargada de tristeza, como si estuviera llorando por sus hijos perdidos. Están aquí porque descuidaron lo más importante, el verdadero arrepentimiento y la humildad. Oraron, pero solo para ser vistos como santos. Sirvieron, pero solo para alimentar su ego. Asistieron a misa, pero nunca permitieron que mi amor transformara verdaderamente sus corazones. Levantó su mano llena de cicatrices y mientras lo hacía, una brillante luz roja de las heridas iluminó una serie de recuerdos, como páginas de un libro que se desplegaban ante mis ojos. Vi al padre Geram, un misionero que una vez había dirigido a miles de personas en África. Una vez su voz había silenciado a iglesias enteras cuando predicaba sobre el amor y la misericordia de Dios. Pero en su corazón, despreciaba a aquellos que no cumplían con sus duros estándares. Recordé el momento en que lo vi negarse a ayudar a un mendigo al borde del camino, murmurando que el hombre no era digno de la ayuda de un misionero. Creía que solo sus buenas obras garantizarían su salvación, sin examinar nunca el corazón crítico que llevaba. Ahora, en el infierno, estaba de pie, con terror en sus ojos, su rostro contraído por el arrepentimiento al darse cuenta de que sus sermones no podían ocultar un corazón carente de humildad. Luego vi a una monja que una vez había dirigido retiros con admirable dedicación. Ella siempre lucía una sonrisa amable, pero en su corazón hacía todo por deber y deseo de ser alabada, no por amor genuino a Dios. La vi ignorar a una pobre mujer que pedía ayuda en la puerta del convento, pensando que tal interrupción perturbaría su santa obra. Creía que su austeridad la acercaba a Dios, pero nunca reconoció la frialdad de su corazón. Ahora lloraba en las llamas, con las manos levantadas al cielo en vano. El momento de hacer las cosas bien había pasado. Vi otra alma más, un laico que una vez había organizado eventos para recaudar fondos en la iglesia con gran entusiasmo, pero no por compasión. Lo hizo para ser elogiado como cristiano modelo, no porque amaba la obra.
Recordé cuando se burló de un amigo por no contribuir lo suficiente, sin saber que el hombre se estaba ahogando en deudas. Ahora, en el infierno, se encontraba con los ojos hundidos, consumido por el arrepentimiento de haber permitido que la reputación eclipsara el amor. Estas almas, aunque devotas en apariencia, habían usado la fe como escudo, ocultando pecados que nunca habían sido confesados, corazones que nunca se habían abierto verdaderamente a Dios. La fe es vivir según el amor y la justicia que he enseñado, dijo el Señor, y su voz fluyó a través de mi alma como un río de luz, reconfortante y convincente. Requiere que mires dentro de tu corazón todos los días, admitas tus debilidades y supliques mi perdón con toda tu alma. Exige que ames sin juzgar, sirvas sin buscar reconocimiento y vivas con la conciencia de que la salvación es un regalo de gracia, no una recompensa. Sus palabras me hicieron temblar, porque recordé las veces que había juzgado en silencio a otras hermanas. Las veces que había orado más para sentirme santa que para encontrarme verdaderamente con Dios. Señor, qué ciego he estado, susurré, mientras las lágrimas ardían por mis mejillas. ¿Cómo puedo vivir una fe que sea verdadera? Me miró, sus ojos como dos llamas de misericordia, cálidas pero inquebrantables. Déjame guiarte, Angelia, dijo suavemente, pero con firmeza. Ora con un corazón humilde, como un niño que necesita a su padre. Sirve por amor, no por reconocimiento. Vive cada día como si dependieras enteramente de mi gracia. Porque nadie, por muy devoto que sea, puede salvarse a sí mismo. Sus palabras fueron como una lámpara que ilumina un camino oscuro, pero también una severa advertencia. Incliné la cabeza, decidida a examinar mi corazón de nuevo, a vivir una fe que no sea meramente acción sino transformación profunda. Poniendo a Dios en el centro de todo. Mientras la lección sobre la verdadera fe aún resonaba en mi corazón, el Señor colocó suavemente su mano llena de cicatrices sobre mi hombro y me alejó de la tierra del fuego consumidor. Angelia, dijo, con voz triste pero llena de significado, el orgullo adopta muchas formas y la superioridad moral es una de las trampas más peligrosas. Mira y comprende. Un escalofrío me rodeó como si estuviéramos entrando en un lugar donde el dolor no ardía salvajemente sino que ardía, más sutil, pero más devastador. La escena ante mí era completamente diferente. No hubo llamas imponentes ni gritos desgarradores. En cambio, vi un páramo gris, cubierto de ceniza, como un desierto del olvido. Las almas aquí caminaban lentamente en círculos, con los ojos vacíos, como si estuvieran atrapadas en un sueño sin escapatoria. Debajo de sus pies, las brasas yacían escondidas bajo la ceniza, irradiando un calor invisible que se filtraba en sus almas, haciendo de cada paso un tormento espiritual. El aire era pesado, sofocante y cargaba con el peso de innumerables recuerdos lamentables. Este es el lugar para los cristianos que vivieron en justicia propia, dijo el Señor, con voz aguda, como una espada cortando el silencio. Creían que su fe los hacía superiores, que no tenían necesidad de examinar sus corazones ni de buscar el perdón. Revive momentos de orgullo, palabras y pensamientos nunca confesados, una y otra vez por la eternidad. Miré más de cerca y reconocí a un anciano, de rostro cansado y severo, que en otro tiempo había sido un laico devoto. Caminaba con los ojos hundidos, como si se viera obligado a ver su propia vida repetirse ante él. En un recuerdo, lo vi negarse a ayudar a un vecino, juzgando que el hombre carecía de fe, mientras se jactaba con orgullo de sus oraciones diarias. Ahora gimió, con la voz entrecortada. Perdóname, susurró, pero esa súplica quedó sin respuesta, porque el tiempo de la misericordia había pasado. Vi a una mujer que había sido catequista y siempre se jactaba de enseñar a los niños a memorizar las escrituras. Pero ella había menospreciado a aquellos que no podían seguir el ritmo, creyéndose más santa que los demás. Una vez, regañó a un niño por olvidar un verso, sin darse cuenta de que el niño estaba de luto por la pérdida de ambos padres. Ahora caminó en círculo, reviviendo ese momento, con el rostro contraído por el arrepentimiento. Su dolor no era por el fuego, sino por la eterna conciencia de que había estado tan cerca de la salvación. Sin embargo, su superioridad moral la había alejado. Angelia, dijo el Señor, sus ojos penetraron en mi alma. La justicia propia es orgullo disfrazado. Hace que el alma crea que su fe es suficiente sin arrepentimiento ni transformación. Pero la verdadera fe requiere que dejes de lado el yo y admitas que me necesitas todos los días. Sus palabras me hicieron temblar,
porque recordé las veces que en silencio me había enorgullecido de orar más tiempo que las otras hermanas, pensando que eso me acercaba más a Dios. Señor, me equivoqué, susurré, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Cómo puedo evitar la superioridad moral? Respondió con infinita gentileza. Vive con un corazón humilde, Angelia. Examínate todos los días, no para jactarte, sino para ver tus debilidades. Ama sin comparación y recuerda que la salvación es gracia, no una recompensa. Sus palabras fueron como luz que disipa la oscuridad, pero también una advertencia solemne. Estás aquí para aprender, Angelia, para traer este mensaje de regreso al mundo. Te doy una segunda oportunidad para que no repitas los errores de estas almas. Esa promesa encendió la esperanza dentro de mí, despertando una profunda resolución de vivir de manera diferente, con un corazón sincero y humilde. Mientras la advertencia sobre las almas moralistas en el infierno todavía resonaba en mi mente, el Señor puso suavemente su mano sobre mi hombro y me alejó de la tierra de las brasas ocultas. Angelia, dijo, con voz profunda pero autoritaria. El orgullo no siempre es ruidoso y jactancioso. A menudo se esconde bajo capas tan sutiles que incluso los corazones más devotos pueden ser engañados. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda como si él estuviera a punto de revelar una verdad que nunca me había atrevido a enfrentar. La escena ante mí cambió de nuevo, pero esta vez era aún más oscura. Comprendí que me golpeó como una ola aplastante, se habían engañado a sí mismos. Las almas que habían escondido su orgullo tras la máscara de una falsa humildad. Están equivocados aquellos que usan esta máscara, dijo el Señor, con su voz cargada de tristeza y sus palabras traspasando mi alma. Inclinaron la cabeza en público, rechazando los elogios, pero en secreto anhelaban la admiración. Hicieron buenas obras, no por amor a mí, sino para alimentar su propio ego. Cuando me acerqué, una espesa niebla se disipó y vi rostros familiares, personas que conocía de mi propia vida. Una monja, alguna vez elogiada por su estilo de vida austero, que siempre rechazaba los elogios con aparente gracia. Pero dentro de ella había una corriente subyacente de amargura. Despreciaba a quienes no compartían su rigor, creyéndose espiritualmente superior. Un sacerdote, alguna vez admirado por sus conmovedores sermones sobre la simplicidad, también estaba allí, pero pude ver la verdad que yacía escondida en su corazón. Se enorgullecía de ser visto como más santo que sus compañeros y disfrutaba en silencio del reconocimiento que conllevaba su puesto. Allí estaban, en medio de la niebla, con los ojos vacíos, contemplando un abismo que ellos mismos habían creado. Se enfrentaron a una verdad que habían eludido durante mucho tiempo. Cada alma se vio obligada a revivir los momentos de su falsa humildad. Vi a la monja en un recuerdo repetido, rechazando un simple regalo de una persona pobre, no porque no lo necesitara, sino porque quería parecer indiferente. Deseaba ser vista como desinteresada, pero su corazón se regocijaba con la alabanza de su sacrificio. El sacerdote, en otro recuerdo, aceptaba humildemente los elogios, con una sonrisa modesta, pero debajo de ella había un fuego de orgullo, convencido de que era más merecedor que los demás. Sus acciones, aunque aparentemente virtuosas, estaban manchadas de orgullo, porque no estaban motivadas por el amor a Dios sino por el deseo de glorificarse a sí mismos. El falso orgullo es el veneno más peligroso, dijo el Señor, y su mirada atravesó mi alma como una cuchilla afilada. Engaña incluso a quien la porta, haciéndole creer que vive para mí, cuando en realidad vive para su propia reputación. La verdadera humildad no busca el reconocimiento, ni de los demás, ni siquiera de uno mismo. Es un completo olvido de sí mismo, para que solo yo sea glorificado. Mi corazón se apretó al recordar mis propias acciones. Había hecho el bien, cosido ropa para los pobres, orado muchas horas, pero muchas veces mi corazón se había llenado de un deseo de autosatisfacción, de un sentimiento de orgullo por mi santidad. ¿Cuántas veces había permitido que el orgullo se infiltrara sutilmente en acciones que creía justas? Me arrodillé, con lágrimas corriendo por mi rostro, y le rogué perdón al Señor. Señor, ¿cómo puedo saber si mi corazón es sincero? Mi voz tembló con profundo pesar. Me miró con ojos llenos de compasión y dijo, examínate diariamente, ángel. Pídeme que haga brillar la luz en los rincones oscuros de tu corazón. Y, sobre todo, haz todo por amor, no por ninguna recompensa, ya sea reconocimiento o autosatisfacción. Sus palabras me quemaron como un fuego refinado y me di cuenta de la profundidad de la lección que tenía que aprender. Debo vivir cada día con un corazón puro,
sin permitir nunca que el orgullo nuble la luz de Dios. Cuando la neblina fría comenzó a desvanecerse, todavía estaba temblando por el peso de la lección sobre la falsa humildad, pero el Señor no se detuvo. Angelia, dijo, su voz fluyendo a través de mi alma como un río, el orgullo tiene otra forma, más sutil, una en la que incluso el más devoto puede caer. Mira y aprende. Sentí una fuerza invisible que me empujaba suavemente hacia adelante, como si otro capítulo de la verdad estuviera a punto de desarrollarse ante mí. La escena a mi alrededor cambió y me encontré de pie sobre enormes colinas secas. La tierra parecía desprovista de toda vida, marchita y estéril, como si no hubiera sentido el toque de alimento en siglos. Las almas aquí caminaban lentamente, cada paso agobiado por una carga invisible. No gritaron, pero sus rostros estaban contorsionados por el dolor y sus ojos hundidos por el arrepentimiento. Estas son las almas que cayeron en el orgullo de la complacencia espiritual, dijo el Señor, con un tono tierno pero severo en su voz. Creyeron que habían alcanzado la santidad y por eso dejaron de buscarme. Miré más de cerca y allí, entre las almas afligidas, vi a un catequista que había conocido una vez. Era famoso por sus profundas enseñanzas, que atraían a cientos de personas a la iglesia. Había pasado su vida enseñando la fe, pero en algún momento dejó de examinarse, convencido de que sus conocimientos y obras eran suficientes para garantizar la salvación. Vi a otra monja, una que una vez había dirigido retiros con gran entusiasmo, parada entre las colinas áridas. Su mirada estaba vacía, como si hubiera dejado de buscar más orientación. Se había sentido orgullosa de su comprensión religiosa, pero nunca buscó más oración o conocimiento divino, creyendo que había alcanzado la plenitud espiritual. Estas almas fueron condenadas a vagar sin cesar por las colinas marchitas, siendo cada paso un recordatorio de las oportunidades que habían perdido para crecer en la fe. Cada uno llevaba un libro invisible que registraba cada vez que habían rechazado la gracia de Dios. Vi al catequista en un recuerdo repetido, desestimando el consejo de un colega más joven, seguro de que sabía todo lo que había que saber. Vi a la monja, en otro recuerdo, negándose a asistir a un nuevo retiro, convencida de que ya no quedaba nada que aprender. Su complacencia los había alejado de la verdad. Ahora, su dolor era la conciencia de que se habían detenido en el camino hacia Dios, pensando que ya habían llegado. La complacencia es orgullo disfrazado, dijo el Señor, y sus ojos parecieron traspasar cada rincón de mi corazón. Convence al alma de que ya no necesita mi gracia. Pero la fe es un camino sin fin, que requiere humildad para buscarme siempre, incluso cuando crees haber llegado lejos. Sus palabras me sorprendieron y recordé momentos de mi propia vida en los que me sentí satisfecho con mis logros, mis horas de oración, mis obras de caridad, sin darme cuenta de que todavía necesitaba a Dios todos los días. ¿Cuántas veces había dejado de examinarme pensando que era lo suficientemente buena para agradarle? Incliné la cabeza y sentí una profunda oleada de remordimiento. Señor, qué ciego he estado, susurré. ¿Cómo puedo continuar este camino de fe sin caer en la complacencia? Él respondió con infinita gentileza, vive cada día como si acabaras de comenzar. Angelia, pídeme que te dé luz para ver tus debilidades. Y recuerda, nadie se perfecciona ante mí a menos que me permita guiar cada paso. Sus palabras fueron como una llama guía, despertando en mí una nueva determinación de vivir con humildad, de buscar siempre a Dios, sin importar lo lejos que hubiera llegado. Mientras las colinas secas de la complacencia desaparecían de mi vista, la lección sobre el estancamiento en la fe todavía atormentaba mi mente. Pero el Señor, con una mirada significativa, me hizo señas para que siguiera adelante. Angelia, dijo, con voz profunda y triste, cargando el peso del mundo, el orgullo no es el único pecado que lleva a las almas hasta aquí. Hay otros pecados, silenciosos, pero devastadores, que congelan el corazón e impiden que alcance mi amor. Mira y comprende. Sentí que el espacio volvía a cambiar, como si una puerta invisible se abriera, conduciéndome a un reino frío y desolado donde me esperaba la próxima verdad. Ante mí se extendía una tierra helada, oscura y vacía, desprovista de luz o llama. El aire estaba cargado de desesperación, como si todo el calor hubiera sido drenado del mundo. El frío era escalofriante, como nunca antes había conocido. Me asfixió y el olor a hielo y tristeza llenó el aire. Las almas aquí apiñadas, con el rostro pálido y los ojos vacíos, como si hubieran perdido la capacidad de sentir alegría, tristeza o cualquier emoción. No gritaron.
Su silencio fue más aterrador que cualquier grito. Un gemido mudo salió de sus corazones, que habían muerto desde dentro. Cada alma llevaba una piedra de hielo invisible, presionando su pecho, haciendo de cada respiración un recordatorio de la indiferencia que las había aprisionado. Estas son las almas que fueron indiferentes a mi amor y a quienes las rodeaban, dijo Dios, con su voz un himno lúgubre. Vivían en la fe, pero cerraron sus corazones a las almas que sufrían y se negaron a compartir el amor que yo les había dado. Cuando me acerqué, vi rostros familiares, personas que había conocido en la vida. Un hombre que asistía a misa diariamente, siempre inclinando la cabeza en oración, pero ni una sola vez ayudando al mendigo en la puerta de la iglesia. En un recuerdo repetido, lo vi pasar al mendigo, murmurando que solo estaba fingiendo. Su corazón estaba cerrado y ahora, en el frío, se arrepentía al darse cuenta de que la oportunidad de amar se le había escapado. Vi a una feligresa, que alguna vez fue ferviente en la organización de sesiones de oración, pero que había ignorado a una amiga que se ahogaba en la desesperación. En el recuerdo, ella rápidamente se negó a escuchar a su amiga, diciendo que estaba demasiado ocupada con el trabajo de la iglesia. Ahora, estaba congelada en el frío, con las manos agarrando con fuerza la piedra de hielo y el rostro contorsionado al darse cuenta de que sus sesiones de oración nunca podrían compensar su corazón congelado. Apareció otra alma, un joven que una vez participó en eventos de caridad pero solo por el bien de las apariencias. En el recuerdo, lo vi burlarse de un vagabundo por su olor, sin saber que el hombre lo había perdido todo en un incendio. Ahora, temblaba de frío eterno, el arrepentimiento lo consumía por su indiferencia. La indiferencia es el pecado de un corazón cerrado, dijo Dios, su mirada atravesó mi alma como una espada. Rechaza el amor que te he dado y, al hacerlo, rechaza el cielo mismo. Cada vez que te alejas de un alma que sufre, te alejas de mí. Sus palabras fueron como una espada que me atravesó el corazón, porque recordé mis propios momentos de indiferencia, cuando había pasado por alto a los necesitados, pensando que tenía asuntos más importantes que atender. Una vez me negué a hablar con una joven monja que luchaba con su fe, creyendo que mis deberes eran más apremiantes. ¿Cuántas veces había dejado pasar pequeños actos de amor pensando que no importaban? Me arrodillé en medio del frío intenso y las lágrimas se congelaron en mis mejillas. Señor, he fallado tantas veces, susurré con la voz temblorosa. ¿Cómo puedo abrir mi corazón al amor como tú lo haces? Me miró y sus ojos calentaron el hielo que se había formado en mi alma. Mira a quienes te rodean a través de mis ojos, Angelia, dijo con voz suave pero firme. Cada alma está hecha a mi imagen, llevando la huella de mi amor. Ámalas, con una sonrisa, una palabra de consuelo, un pequeño acto. Cuando abras tu corazón, me encontrarás. Sus palabras derritieron el hielo dentro de mí, encendiendo una nueva resolución. Viviría con compasión, para que la indiferencia nunca más me separara de Dios. Sin embargo, el frío de la tierra de la indiferencia todavía se filtraba en mis huesos, un recordatorio escalofriante de la crueldad de un corazón cerrado. El Señor, con sus ojos severos pero llenos de compasión, me indicó que continuara. Ángela, dijo, con la voz cargada de tristeza, como si llevara sobre sus hombros el peso del sufrimiento del mundo, hay un pecado más que deseo que veas. Un pecado silencioso que ata el corazón y aleja el alma de mi luz. Camina conmigo. El espacio a nuestro alrededor cambió violentamente, como si el mismo suelo debajo de nosotros estuviera temblando, arrastrándonos a un reino mucho más oscuro que antes. Y allí, ante mis ojos, yacía una tierra desolada, envuelta en oscuridad, atada por cadenas negras que brillaban siniestramente con una luz casi malévola. Estas cadenas parecían haber sido forjadas únicamente con pura oscuridad y resentimiento, y se enrollaban fuertemente alrededor de las almas atrapadas dentro de ellas. Las cadenas se hicieron más estrechas con cada lucha, vibrando con las amargas palabras que alguna vez habían guardado en sus corazones, como si esas palabras hubieran cobrado vida, serpentinas y asfixiantes. El aire estaba cargado de desesperación, pesado por el hedor a metal oxidado y angustia. Las almas aquí se retorcían de tormento, sus rostros contorsionados por el dolor, no solo por las cadenas que se clavaban en su carne, sino por algo mucho más profundo, el conocimiento de que se habían encarcelado en el calabozo del odio. Estos son los que dejan que el odio aprisione sus corazones, dijo el Señor, su voz profunda de lamento, como los lúgubres acordes de un himno que reverberaron en mi alma. Oraron, sirvieron,
pero se aferraron a su amargura, rechazando la libertad que ofrece el perdón. Me acerqué, esforzándome por ver en la penumbra, y reconocí rostros que conocía bien. Allí estaba una monja que alguna vez había sido una querida amiga, con las manos atadas con cadenas que simbolizaban los rencores que había cargado. Vi una repetición de su memoria, en ella le daba la espalda a otra hermana durante la oración, mientras murmuraba las escrituras con los labios, pero su corazón hervía de resentimiento. Un comentario descuidado hecho durante una reunión comunitaria se convirtió en una herida que nunca sanó, a pesar de sus oraciones diarias. Esa herida se supuró, su amargura apretaba las cadenas cada día que pasaba, cada recuerdo repetido amplificaba su arrepentimiento. Vi a un hombre que alguna vez había sido un líder comunitario respetado, con el rostro contraído por el dolor mientras se aferraba a un rencor contra alguien que lo había ofendido frente a la congregación. A pesar de predicar el amor, no se atrevía a perdonar. En su memoria, lo vi negarse a estrechar la mano de quien le había agraviado después de misa, con los ojos fríos, endurecidos por el orgullo. Las cadenas que lo sujetaban temblaban violentamente con cada palabra dura que pronunciaba, sumiéndolo aún más en la desesperación. Otra mujer, que alguna vez fue una devota catequista, albergaba odio hacia un colega que había recibido más elogios que ella. La amargura se había convertido en chismes maliciosos, a pesar de que una vez había enseñado a los niños acerca de la compasión. Ahora, atada por esas cadenas, sus ojos se llenaron de arrepentimiento al darse cuenta de cómo había dejado que el odio nublara la luz del amor de Dios. El odio es el muro que separa un alma de mi misericordia. El Señor habló de nuevo, su voz atravesó la oscuridad, como una espada cortando las heridas dentro de mí. Solo el perdón puede romperlo, pero ellos optaron por aferrarse a su amargura, alejándose de mi luz. Sus palabras dolieron como un torbellino y pude sentir mi cuerpo temblar bajo su peso. Pensé en ocasiones en las que había albergado resentimiento, una palabra descuidada de una hermana, un acto irrespetuoso de un feligrés, y cómo había dejado que ardiese dentro de mí, alimentando esa ira en lugar de ofrecer perdón. Una vez me negué a hablar con una amiga después de un pequeño malentendido, aunque sabía que ella me necesitaba. ¿Cuántas veces había orado pensando que mi resentimiento estaba justificado, cuando en realidad no había logrado perdonar? Arrodillándome en la oscuridad, sentí las cadenas invisibles apretarse alrededor de mi corazón. Señor, he cargado odio sin siquiera darme cuenta, susurré, mis lágrimas ardían como fuego mientras se derramaban en la fría y opresiva oscuridad. ¿Cómo puedo aprender a perdonar como tú? Entonces me miró, sus ojos como llamas de misericordia que suavizaron los bordes crudos de mi alma. Mira mis heridas en la cruz, Angelia, dijo, su voz suave pero llena de un poder innegable. Perdoné a quienes me hicieron daño, aunque no lo merecieran. Deja que mi amor fluya a través de ti y encontrarás la fuerza para dejarlo ir. Sus palabras fueron como una corriente limpiadora, lavando las cadenas que habían atado mi espíritu. Incliné la cabeza, llena de una profunda resolución de vivir con perdón, sabiendo que el odio ya no podría mantenerme cautiva en la oscuridad eterna. Los ecos de las oscuras cadenas del odio todavía resonaban en mis oídos, su chirrido metálico era un inquietante recordatorio de la crueldad del resentimiento. Pero el Señor, con sus ojos ahora severos pero llenos de esperanza, me invitó a continuar. Ángela, dijo, con la voz cargada de tristeza, como si llevara el peso de todos los fracasos de la humanidad. Los pecados que has visto, orgullo, indiferencia, odio, podrían haberse evitado. Siempre envía advertencias a mis hijos, pero muchos las ignoran. Esa es su tragedia más profunda. Un viento sagrado comenzó a agitarse a nuestro alrededor y nos guió hacia una biblioteca vasta y sombría. Altísimas estanterías se extendían en una interminable y oscura extensión, llenas de libros gigantes encuadernados en cuero que brillaban débilmente y con las cubiertas gastadas, como velas moribundas. Cada libro parecía latir, como si llevara el latido del corazón de oportunidades perdidas para siempre. Las almas permanecían ante estos libros, temblando al pasar las páginas, con el rostro contraído por el arrepentimiento. Cada página era un registro de momentos en los que Dios había enviado advertencias, a través de las Escrituras, consejos sabios o la voz tranquila de la conciencia, pero ellos habían desestimado o se habían burlado de estos llamados. El aire estaba cargado de gemidos silenciosos, las almas ardían con el tormento del camino que habían elegido, un camino que los alejaba de Dios. Estos se negaron a escucharme, habló el Señor con voz cargada de dolor, como un padre que llora a sus hijos testarudos. Envié señales a sus vidas, pequeñas profecías,
Pero el orgullo, el consuelo o la duda lo rechazaron. Reconocí rostros en la penumbra. Un hombre, que alguna vez fue un devoto feligrese, se quedó temblando, reviviendo el momento en que dejó un sermón sobre el perdón, murmurando que el sacerdote era demasiado idealista. Se aferró al rencor contra un amigo que lo había traicionado, negándose a abrazar la humildad a la que Dios lo había llamado. Ahora, pálido y gimiendo, vio la oportunidad que había desperdiciado. Una monja de mi convento estaba cerca, con los ojos vacíos mientras pasaba las páginas de su propio libro. En el recuerdo que se desarrollaba ante mí, la vi burlarse cuando nuestra Madre Superiora la instó a vivir con más amor y menos juicio. Había criticado a otra hermana, ciega ante el profundo dolor familiar, y ahora, atrapada en su arrepentimiento, afrontaba las consecuencias de su orgullo. Un joven de nuestras reuniones de oración lloró, su libro mostraba un sueño que había ignorado. En el recuerdo, había pasado junto a un vagabundo, suponiendo que alguien más le ayudaría. Tenía los bolsillos llenos, pero se dio la vuelta, demasiado cómodo para actuar. Ahora vio cómo su indiferencia lo había cegado al llamado de Dios. Nunca abandono a mis hijos, dijo el Señor, su voz como la luz de 1000 soles atravesando mi alma. Envío advertencias a través de las Escrituras, a través de quienes te rodean, a través de los sueños, a través de la conciencia. Pero deben optar por escuchar y actuar. Sus palabras me sacudieron profundamente. Recordé momentos en los que había ignorado las señales, un pasaje de las Escrituras que conmovió mi corazón, un consejo de la Madre Superiora, una sensación de inquietud después de juzgar a alguien, incluso ignorando el recordatorio de una hermana joven de ayudar a los pobres. ¿Cuántas veces el orgullo o el consuelo habían velado la voz de Dios? Arrodillándome, el peso de mi remordimiento surgió dentro de mí, y estrellándose como un maremoto. Señor, ¿cuántas veces te he ignorado? Susurré, las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Cómo puedo prestar atención a tus advertencias? Sus ojos, como llamas de esperanza, se encontraron con los míos. Escucha con corazón humilde, Angelia, dijo con voz resuelta. Busca discernimiento para ver mis señales en las Escrituras, en el consejo, en la conciencia. Actúe con rapidez, incluso a un costo, porque el tiempo de la misericordia es finito. Sus palabras iluminaron mi alma, ahuyentando las sombras que habían nublado mi mente. Incliné la cabeza, prometiendo vivir alerta, nunca más ignorar el llamado de Dios en ninguna forma. Mientras los libros del arrepentimiento desaparecían de mi vista, todavía estaba temblando por las lecciones aprendidas en esa biblioteca. Sin embargo, el Señor, con ojos llenos de esperanza, me indicó que mirara hacia arriba. Ángela, dijo, su voz ahora como un himno reconfortante, los pecados de los que has sido testigo no son el destino. Siempre doy gracia para superarlos si el alma abre su corazón. Y entonces, Él me sacó de la oscuridad, y ante mí apareció una luz brillante, tan radiante que desgarró los cielos negros del infierno y reveló la luz eterna. Me encontraba en un reino de luz pura, donde las almas brillaban como llamas vivas, arrodilladas ante el trono de Dios, con sus rostros radiantes de alegría. No había fuegos atormentadores, ni cadenas, ni niebla. Solo luz, calidez y el dulce canto de alabanza, resonando como si el cielo mismo se hubiera abierto. Estos son los que vencieron el orgullo, la indiferencia y el odio, dijo el Señor, su voz llena de alegría. Abrieron sus corazones a mi gracia. Y ahora están aquí en mi luz. Me acerqué y vi a una monja que se había humillado ante la comunidad, incluso cuando no la entendían. Había elegido la humildad sobre el orgullo y ahora su rostro brillaba como el sol. Un hombre que había perdonado a su enemigo a pesar de las profundas heridas, ahora estaba allí con las manos levantadas en alabanza, la luz a su alrededor ardía como una llama eterna. Otra mujer, que se había detenido para ayudar a una persona sin hogar, incluso cuando tenía prisa, resplandecía de alegría, habiendo rechazado la indiferencia y abrazado el amor. No habían buscado fama ni reconocimiento, sino solo agradar a Dios. Y ahora estaban con Él para siempre. El camino hacia mí no es fácil, dijo el Señor, invitándome sus ojos a seguirlo. Se requiere humildad para superar el orgullo, compasión para superar la indiferencia y perdón para superar el odio. Pero siempre doy fortaleza a quienes me buscan con corazón sincero. Sus palabras me conmovieron profundamente, no con miedo, sino con esperanza. Me di cuenta de que si bien el orgullo, la indiferencia y el odio son trampas peligrosas, la gracia de Dios es más fuerte. Si elegimos recibirlo.
arrodillándome, sentí la cálida luz de su gracia tocar mi corazón. Señor, quiero vivir como estas almas, susurré. ¿Cómo puedo traer tu gracia de regreso al mundo? Él respondió con infinita gentileza, vive cada día con amor, Angelia. Sé humilde, ama y perdona, incluso cuando sea difícil. Y comparte lo que has visto, para que otras almas también encuentren el camino hacia mí. Sus palabras encendieron un fuego dentro de mí, llenándome con una determinación decidida de llevar este mensaje al mundo. Y en un solo momento, toda la oscuridad, la tierra desolada, los libros de arrepentimiento, los gritos de las almas se disolvió como humo, arrastrada por un viento divino. Abrí lentamente los ojos y el mundo físico volvió a enfocarse, vívido pero extrañamente desconocido. El primer sonido que llegó a mis oídos fue el pitido constante de las máquinas del hospital, como si el latido del corazón de la vida misma regresara a mí. Mi corazón latía rápida pero constantemente, cada latido era una confirmación de que todavía estaba aquí, todavía vivo. Mi mano, temblando débilmente, buscó la fina manta de la cama del hospital, como si pudiera anclarme a esta realidad. Cada respiro que tomaba era superficial, pero el aire llenaba mis pulmones, trayendo consigo la milagrosa sensación de estar vivo una vez más. Estaba viva, pero me sentía diferente, transformada. Mi alma había renacido, profundamente marcada por la luz y las eternas lecciones que había encontrado. A mi lado, la hermana Mónica estaba arrodillada junto a mi cama, con el rostro bañado en lágrimas y las manos apretando con fuerza un rosario. Susurró oraciones suavemente, su voz temblaba como si todavía no pudiera creer que yo hubiera despertado. Me contó cómo había dejado de respirar durante varios minutos, cómo había entrado en pánico y había pedido ayuda, y cómo los médicos lucharon valientemente para hacerme regresar. Pero en lo más profundo de mí sabía que no eran manos humanas las que me habían devuelto la vida. Fue el Señor en su infinita misericordia quien me dio esta segunda oportunidad, no solo para vivir, sino para llevar su mensaje al mundo. No fue un accidente médico, ni una reacción alérgica, ni un evento cardíaco. Fue una convocatoria divina, un llamado del cielo, grabado en mi alma como un sello imborrable. Miré a mi alrededor y noté a las otras hermanas reunidas junto a mi cama, sus rostros eran un retrato de miedo mezclado con esperanza. Una tomó mi mano con fuerza, sus dedos fríos y temblorosos, como si intentara mantenerme arraigado en este mundo. Otra lloró en silencio, con el rosario brillando en sus manos. La hermana Catherine, la mayor, susurró suavemente, «El Señor te ha devuelto a nosotros». Me dijeron que cuando me desplomé en la sala común, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Oraron, llamaron a una ambulancia y esperaron aterrorizados, temiendo que nunca despertaría. Pero ahora, aquí estaba, completamente alerta, mis ojos brillaban como si estuvieran iluminados por una llama del reino sagrado. Mi cuerpo estaba débil, pero mi corazón ardía con una fuerza que trascendía la vida física. No podía esperar más. El mensaje que había recibido del Señor sobre el orgullo, la indiferencia, el odio y las innumerables advertencias que habían sido ignoradas ardía dentro de mí como un fuego inextinguible. Me senté, a pesar de los intentos de las hermanas de detenerme. Sus voces estaban llenas de preocupación, instándome a descansar, pero sabía que no había tiempo que perder. Cada segundo fue un regalo. Cada latido de mi corazón me recordó que me habían enviado de regreso con un propósito. Tuve que hablar. Debo decírtelo, susurré, mi voz débil pero firme. Las hermanas me miraron con una mezcla de asombro y duda cuando comencé a contar lo que había visto, la tierra del fuego, la biblioteca del arrepentimiento y la mirada misericordiosa de Dios. Escucharon atentamente, algunos inclinaron la cabeza, otros se secaron las lágrimas, como si sus propias almas estuvieran conmovidas por lo que yo compartía. Le pedí a la hermana Mónica que me trajera un teléfono, y con manos temblorosas, llamé a mi superior, un obispo de la diócesis. «Padre, necesito reunirme con usted de inmediato», dije con voz urgente. «El Señor me ha mostrado algo que todos necesitan escuchar». Él estuvo de acuerdo, aunque su voz transmitía cierta sorpresa, y prometió concertar una reunión de emergencia. No podía esperar un día más. El mensaje de que todos tienen una segunda oportunidad, si tan solo escucharan y cambiaran, tenía que ser compartido, no solo con las hermanas, no solo con la diócesis, sino con cualquier alma que todavía tuviera tiempo de regresar a Dios. Angelia, la voz del Señor resonó en mi mente, suave pero poderosa, tal como había hablado en el reino de lo divino. Te envío de regreso para que testifiques.
Diles que nunca abandono a mis hijos. Diles que cada alma tiene una segunda oportunidad si abren su corazón y actúan. Sus palabras fueron como un rayo de luz, encendiendo un fuego de resolución dentro de mí. Incliné la cabeza y las lágrimas corrían por mi rostro, no por miedo, sino por gratitud. Había sido salvado, no solo para vivir sino para convertirme en una lámpara para los demás, para que nadie tuviera que sufrir el destino de las almas que había visto. Esa noche, inesperadamente, me encontré sentado a una mesa larga en una habitación modesta, hablando ante varios obispos de mi región. Sus rostros estaban atentos, aunque teñidos de cautela. Escucharon en silencio, hicieron preguntas y me pidieron que registrara todo por escrito con precisión. Algunos asentían, otros tomaban notas, pero el ambiente estaba cargado de una extraña tensión. Esta reunión, dijeron, iba a ser confidencial y su contenido seguiría siéndolo, particularmente en lo que respecta a las identidades de los presentes, ya que no quería provocar escándalo. La reunión me abrió los ojos a algo que a muchos cristianos les cuesta aceptar. Incluso dentro de la Iglesia, incluso entre aquellos que ocupan altos rangos, no todos creen verdaderamente, o al menos ya no creen con la fe del corazón. Éramos una veintena, tal vez algunos más, obispos, cardenales, sacerdotes, algunos de otras diócesis, otros muy conocidos en nuestra región. La habitación parecía sombría, pero también pesada, con una división tácita. Noté que algunos estaban genuinamente conmovidos. Sus ojos brillaban, como si algo dentro de ellos se abriera o despertara. Otros, sin embargo, tenían expresiones de rigidez. Intercambiaron miradas, murmurando palabras que no eran oraciones. Uno de ellos, un anciano de rostro demacrado y sotana púrpura, sacudió la cabeza repetidamente mientras yo hablaba y finalmente murmuró en voz baja, solo obsesión, fanatismo religioso. Me llamaron visionario. Algunos sugirieron que estaba experimentando un desequilibrio emocional debido al estrés, la ansiedad o las presiones de mi puesto. Otro sugirió que tal vez necesitaría descanso, no un púlpito. En ese momento sentí dolor, no por mí, sino por ellos. ¿Cómo podrían perder la suya aquellos que están llamados a proteger la fe? Me pregunté. Si ni siquiera los pastores creen ya en lo sobrenatural, en la justicia divina, en el juicio, ¿qué queda entonces de nuestro mensaje? No todos fueron desdeñosos. Algunos me estrecharon la mano y uno me miró profundamente a los ojos y dijo, «Tus ojos». Pero la impresión general era clara, el mundo de la Iglesia avanza a pasos lentos, a menudo por miedo, miedo a lo que no pueden controlar, miedo a lo que podría despertar a la gente, miedo a perder autoridad frente a algo que viene directamente de Dios. Sabía que para que mi voz y especialmente lo que había visto llegara verdaderamente a los pasillos del poder, al corazón del Vaticano, tomaría meses, tal vez años. Los trámites serían lentos. Cada palabra sería revisada, verificada, suavizada y, en ocasiones, incluso silenciada. Pero no podía esperar. Sabía que mi silencio ya no era solo una carga, se había convertido en un error. Dios me había mostrado algo más allá de la muerte, más allá del tiempo. Él me había hablado, me había revelado la eternidad y yo tenía que hablar. Ninguna regla, ningún protocolo, ninguna autoridad humana podría suprimir una voz que provenía del alma. Entonces cogí el bolígrafo. Escribí. Envié cartas, correos electrónicos, hice llamadas. Llamé a todas las puertas que pude, desde pequeñas salas de redacción locales hasta estaciones de televisión regionales y nacionales. Solo pedí una cosa, ser escuchado. Sé que mi mensaje aún no ha llegado a suficientes corazones. Sé que este mensaje puede salvar, puede despertar conciencias dormidas, puede cambiar destinos. Por eso decidí compartirlo aquí, en este canal que cuenta historias cristianas y otros testimonios sobrenaturales. Lo que experimenté no es solo un evento. Es un llamado. Es una misión de Dios. Y este mensaje ya no me pertenece a mí, pertenece al mundo. He visto el infierno, no como una metáfora, no como una imagen simbólica, sino como un lugar real, visible y brutal. Y ahora comprendo con aterradora claridad lo cerca que estuve del tormento eterno. Yo, una monja. Yo que oré, serví y ayuné. Hice todo lo que se suponía que debía hacer un cristiano devoto, al menos según los estándares externos. Pero no fue suficiente. Ahora sé que ser cristiano solo de nombre, ya sea por costumbre, por identidad cultural o por mera rutina,
no puede salvar un alma. Las oraciones vacías recitadas sin corazón, los rituales realizados mecánicamente o la asistencia pasiva a la misa dominical pueden engañar al mundo, pero no pueden engañar a Dios. Estos actos, desprovistos de verdadera fe, son como paja en el viento y no ofrecen refugio cuando llega la tormenta del juicio. He aprendido que la fe no es una insignia que usar ni una lista de verificación que completar. Es una llama viva en nuestro interior, encendida por una profunda humildad, un arrepentimiento sincero y una entrega diaria a la misericordia de Dios. Cada día debe vivirse con el valor de mirar dentro de la propia alma y confesar: Señor, no soy nada sin ti. Necesito que tu gracia me guíe. El orgullo, ese veneno sutil, se esconde en las sombras de las buenas obras, detrás de la máscara del servicio y dentro de los títulos de los roles religiosos. Sin embargo, fue el orgullo, la creencia de que la salvación estaba asegurada mediante actos externos, lo que vi condenar a innumerables almas cristianas a los fuegos del infierno. Almas que oraron, sirvieron y creyeron ser salvas pero cuyos corazones estaban cerrados a la verdadera conversión. Su destino me atormenta, un duro recordatorio de que la fe sin transformación es una cáscara vacía. Ahora, cada oración que pronuncio tiene un peso diferente. Ya no es un gesto rutinario ni un medio para sentirse piadoso. Es un grito desde lo más profundo de mi alma, una súplica a la misericordia de Dios para que me limpie y renueve. Vivo cada día con la aleccionadora conciencia de que la salvación no está garantizada. Es un regalo que debemos apreciar con temblor, no un trofeo que exhibir con arrogancia. La fe no es un estandarte para ondear triunfalmente. Es un camino angosto para caminar de rodillas, con un corazón en sintonía con el susurro de Dios y las manos levantadas en entrega a su voluntad. No soy perfecto y esta verdad me mantiene alerta. Lucho diariamente con mis defectos, sabiendo que mi salvación no depende de lo que proclamo a los demás, sino de lo que permito que Dios me hable en el silencio de mi corazón. Creer no es suficiente. Orar no es suficiente. Clamar, Señor, Señor, no abrirá las puertas del cielo. La verdadera fe es un camino constante de conversión, una purificación del alma, una moldeación del corazón para reflejar el corazón de Cristo, que amó sin juzgar y sirvió sin orgullo. Y ahora, vosotros que escucháis mis palabras, vosotros que habéis vislumbrado la verdad que me ha sido revelada, lleváis una responsabilidad tan grande como la mía. El silencio es un pecado ante tal conocimiento. Escuchar este mensaje y dar la espalda, cerrar el corazón como si fuera un cuento más, es rechazar un llamado divino. Si ustedes que han escuchado con sus propios oídos las advertencias que les he compartido no sienten la urgencia de despertar ni siquiera un alma, ¿entonces qué han aprendido? El mundo está lleno de quienes duermen, sin darse cuenta del abismo que se abre ante ellos. Tienes una chispa de verdad. ¿Lo dejarás morir o le prenderás fuego? Vi almas que ignoraron las advertencias de Dios, que dejaron que el orgullo, la indiferencia y el odio los encadenaran al dolor eterno. No sigas su camino. Comparte este mensaje con un amigo, un extraño, un ser querido que se tambalea al borde de la desesperación. Habladlo en vuestras iglesias. Susúrralo en tus oraciones. Lleven este mensaje en su corazón, porque es más que un simple llamado, es un deber sagrado. Si permaneces en silencio, si no actúas, la verdad que sostienes pesará mucho sobre ti, no solo como verdad, sino como una carga de arrepentimiento. Levántense, porque ahora es el momento de despertar las almas que los rodean, y la misericordia de Dios se extiende a quienes responden a su llamado. Este mensaje no es solo mío, nos fue enviado a todos para compartirlo, para transmitirlo. Sin embargo, en el momento en que estas palabras tocan tus oídos, se vuelven tuyas para llevarlas. No son solo palabras en una página, sino un llamado divino, una misión que se te ha confiado para compartir, para encender la llama en los corazones de los demás. Les insto, con todo lo que tengo, que no dejen morir esta chispa. Difundidlo por todas partes. No solo a través de las redes sociales, sino en los momentos más tranquilos y personales de tu vida, ya sea que estés de la mano de un ser querido o arrodillado en oración con tu comunidad. Cada alma que tocas es un paso más hacia Dios. El infierno no es un mito o una metáfora distante, es una realidad cruda e implacable. Un lugar donde el orgullo abre la puerta, la indiferencia encierra el corazón y el odio ata el alma en la oscuridad eterna. He sido testigo con mis propios ojos de la caída de las almas cristianas, monjas, sacerdotes y laicos por igual, aquellos que alguna vez oraron con pasión pero que se apartaron porque ignoraron las advertencias de Dios.
Pero tú, el que estás leyendo esto ahora mismo, tienes el poder de cambiar eso. Puedes ser la luz en la oscuridad para alguien que está perdido, una madre desesperada por recibir orientación, un joven que busca un propósito o un alma que se tambalea al borde del abismo sin siquiera saberlo. Cada minuto que pasa es una oportunidad menos para marcar la diferencia, y el mundo, más que nunca, anhela la verdad. Por favor, os lo ruego, no os alejéis indiferentes. Comparte este mensaje, este testimonio, con quienes te rodean, tu familia, tus amigos, tu grupo de oración o incluso un extraño que se cruce en tu camino. Que se propague llegando a los corazones que duermen en las tinieblas. Un pequeño acto, un mensaje enviado, una publicación compartida, una palabra dicha, podría ser la chispa que saque un alma del abismo. Que este mensaje resuene por todas partes. El orgullo, el pecado silencioso y mortal, está alejando a muchos de las puertas del cielo, y solo la humildad, el amor y el perdón pueden cerrar esa puerta. No te guardes esto para ti mismo. Que se extienda como el fuego del Espíritu Santo, encendiendo todos los rincones del mundo. Si esta historia ha conmovido tu corazón, te invito a unirte a la misión divina que Dios ha iniciado a través de esta plataforma. Cada testimonio compartido es una semilla plantada en el alma de alguien. Pero para que esas semillas crezcan, necesitamos su apoyo. Si se siente llamado, considere ofrecer una donación financiera haciendo clic en el botón Super Gracias, el icono del corazón debajo de este vídeo. Ya sea que su donación sea tan humilde como la moneda de la viuda o algo más grande, nos ayudará a continuar llevando luz, esperanza y la palabra de Dios a las almas sedientas de la verdad, desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades más grandes. No es necesario ser misionero o sacerdote para cambiar el mundo. Cada acto de bondad, una sola acción, una oración sincera, un regalo generoso es una piedra colocada en la construcción del reino de Dios. Es gracias a corazones como el suyo, corazones que aman la verdad, que podemos continuar esta misión de despertar las almas dormidas antes de que sea demasiado tarde. Que el Señor les bendiga abundantemente. Recuerda, cualquier cosa que ofrezcas, Dios te la devolverá muchas veces, en su infinito amor y gracia.